Si hay algo de lo que podemos estar seguros con el cardenal Newman es que él fue un hombre de profundísima fe. Ahora, ¿qué es la fe? Cuando decimos yo tengo fe o alguien no cree, ¿qué queremos decir con eso? Si hiciéramos una encuesta por la calle y preguntáramos a las personas que van pasando ¿qué es la fe?, nos encontraríamos con muchas respuestas. Algunos dirían que es una serie de dogmas o de reglas. Algunos dirían que es algo arbitrario, que las personas toman como verdadero. O algunos dirían, bueno, es un modo de poner la confianza en un ser supremo. Es lo que diría algún filósofo moderno como el sentimiento de dependencia. Alguno dirá que tiene que ver con lo que cada uno siente, nada más. Por tanto, que cada uno puede tener como su propia religión, porque los sentimientos son subjetivos. Otro dirá que creer o no creer es como un invento de la mente, algo más que tiene que ver con la psicología. Y así podríamos ir encontrando muchas distintas posiciones. Pero la fe es, en primer lugar, una respuesta. Eso es la fe, una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta a Dios, a la revelación de Dios, a Dios que se revela, que se muestra. La palabra revelar significa quitar el velo. Revelarse es mostrarse. Revelarse no con B larga, sino revelar con B corta. Como cuando decimos que alguien reveló un secreto, es decir, debería no haber dicho nada, pero lo dijo. Dios muestra, Dios revela, muestra el secreto de quién es Él, porque era un secreto hasta que Él mismo lo dijo, se reveló. Nos habla y nos dice quién es Él, nos cuenta que nos ama, nos dirige su palabra, nos envía a Jesús, su Hijo, la palabra hecha carne, y en eso lo va mostrando, se va revelando a sí mismo. Lo hizo durante toda la historia del pueblo de Israel. Se mostró a los patriarcas, primero poco a poco, a Abraham, Isaac, Jacob, a los profetas, a Moisés, a muchos y variados profetas, Isaías, Jeremías, etc. Y por último mandó a su Hijo, a Jesús, que es como el clímax, es la cima, es la parte más alta, el punto más alto de la revelación. Por eso San Juan de la Cruz, por ejemplo, va a decir que Dios nos habló en su Hijo y después cayó. Cayó no porque no tuviera nada más que decir, sino porque lo dijo todo, absolutamente todo, al mandar a su Hijo. Y así lo dice Jesús mismo. A los discípulos les dice en el Evangelio, les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Todo lo que oí de mi Padre se los revelé, se los dije, se los mostré. La fe, entonces, es la aceptación de lo que Dios ha dicho. Por eso es un acto del entendimiento. Es una respuesta, es decir, sí creo lo que Dios ha dicho. Involucra nuestra razón. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tengo que entender lo que Dios me está diciendo para aceptarlo. Y por eso implica el entendimiento. Pero lo hacemos movidos por la voluntad a este acto, que además es ayudada por la gracia de Dios. La voluntad le dice al entendimiento que puede confiar en esta persona y por tanto que puede confiar en lo que se está diciendo. Y basado en esa confianza se hace el acto de fe, creo. Por eso lo que creo le creo a una persona, y como le creo a esa persona, creo lo que dice. Le creo al que me habla. Eso es la confianza. Y por eso creo en el contenido, en lo que dice, en lo que revela. Le creo a Él para entonces creer en lo que Él me dice. Newman dice que esto no tiene nada de raro, en verdad. Que de hecho lo hacemos todo el tiempo. Que confiamos en los demás cuando nos dicen muchas cosas que no hemos comprobado, que no hemos chequeado, pero que sabemos, quizá no las comprobamos empíricamente.
Sin embargo, no las ponemos en duda. En un sermón llamado La fe religiosa es racional, dice lo siguiente, Newman: sabemos que nuestra Tierra se extiende en todas direcciones un cierto número de millas y después hay mar por todos lados, o sea que estamos en una isla. Él vivía en Inglaterra. Pero, ¿quién ha visto toda la Tierra alrededor y ha probado por sí mismo que de hecho es una isla? ¿Qué es lo que nos convence entonces? Lo que los demás nos dicen, esa confianza, esa fe en el testimonio de otros, que cuando se trata de religión, y solo entonces los orgullosos y pecaminosos de buena gana llaman irracional. Todos los ingleses confían que viven en una isla, aunque no han hecho la prueba empírica, dice Newman. Pero confían que es así. Del mismo modo pasa en la fe. Es un conocimiento adquirido por la confianza que nos merece aquella persona que nos habla. Y Dios es digno de confianza, porque no se engaña a sí mismo, como nos engañamos nosotros, y tampoco por definición puede engañarnos. Todo esto lo decía mucho antes Santo Tomás de Aquino, y lo repite el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo dice, citando a Santo Tomás: creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Parece complicado, pero en el fondo es lo que acabo de decir. Es la inteligencia que dice: sí creo en esto, y lo creo porque confío en quien me lo dice. Es la inteligencia movida por la voluntad, que es ayudada por la gracia de Dios. Bien, esto es muy importante lo que acabamos de decir, porque pone las bases para la discusión de este tema. La fe, entonces, no es una opinión, como muchos creen, sino que es una respuesta. Hay un contenido preciso que no la inventamos nosotros, no es que opinamos una cosa u opinamos otra cosa, sino que frente a esto contestamos. Algo que Dios dice, contestamos, creyendo, abrazándola o no. Tampoco es un mero sentimiento, como si fuera algo que siento dentro mío y nada más. Es cierto que en el camino de la fe hay muchos sentimientos, pero es un asentimiento con la cabeza. Es una adhesión como de la inteligencia. Bien. Y la fe, en tercer lugar, no es solo una opinión, no es solo un sentimiento. La fe no se reduce a lo que podemos entender por eso, sino que supera lo que podemos comprender, porque nuestra inteligencia es limitada, sencillamente. Llega hasta cierto punto y después no pasa a más. Es decir, que muchas veces aceptamos los misterios de la fe justamente porque Dios los ha dicho, no porque sea racional, porque nos cierre completamente. A veces no los comprendemos plenamente y ahí entra el misterio. Este tercer punto es muy importante porque en el tiempo de Newman él veía un peligro muy grande que en verdad está presente hoy en día por todos lados, que él llama racionalismo. Y significa que frente al misterio queremos como entender todo frente a esta revelación de Dios y que a veces no se puede. Fíjense lo que dice Newman acerca de esto. El racionalismo es un cierto abuso de la razón, es decir, un uso del mismo para fines para los que nunca fue destinado y no es adecuado. Racionalizar en materia de revelación es hacer de nuestra razón patrón y medida de las doctrinas reveladas. Es estipular que esas doctrinas deben contener en sí su propia justificación. Rechazarlos si chocan con nuestras opiniones o hábitos de pensamiento existentes, o si se armonizan con dificultad con nuestro acervo de conocimiento existente. Y así, un espíritu racionalista es el antagonista de la fe, porque la fe es, en su misma naturaleza, la aceptación de lo que nuestra razón no puede alcanzar, simple y absolutamente sobre el testimonio. Lo que Newman aquí critica como racionalismo, entonces es la no aceptación de esta revelación, sino como querer escrutinar
lo que Dios revela, a ver si nos viene bien, si pensamos que es sensato o coherente, si nos cierra, podríamos decir. En lugar de rendirnos a lo que Él dice, es ponerlo a prueba al fin y al cabo. Por eso Él dice que este modo de encarar las cosas es contrario, es el antagonista, es el enemigo de la fe, que es capaz de aceptar, aunque de momento pueda no entender todo. ¿Y por qué es así? Y bueno, porque en el centro paso a ser yo. Yo soy el que juzga todo y no Dios. Yo decido qué es cierto en vez de dejarme enseñar por Dios. Por eso el cardenal Newman lo pone en estas palabras. Una conducta como esta, en un asunto tan trascendental, es en términos generales atribuible a una causa obvia. El racionalista se hace a sí mismo su propio centro, no su hacedor. Él no va a Dios, sino que implica que Dios debe venir a él. Es decir, no nos sometemos nosotros a lo que Dios dice y tratamos de entenderlo, sino que no lo entendemos, lo dejamos de lado, como si no fuera venido de Dios. Si algo no calza con lo que pienso o no se adapta, bueno, lo explicamos de otro modo. Esto lleva a una fe de cafetería, como se llama muchas veces, una fe donde nosotros elegimos qué creer y qué no creer, donde tomo y dejo lo que quiero. Si es demasiado duro, lo dejo de lado. Tijereteo las doctrinas o lo que no me resulta un poco incómodo. Por el contrario, la actitud correcta es aceptar la totalidad de lo que Dios ha enseñado, aunque no me cueste, aunque no lo entienda del todo, aunque me resulte un poquito oscuro y tenga que pensar un poco más acerca del punto en cuestión. Es normal que nos encontremos con misterios que nos resulten complicados en la fe. La revelación y el misterio van juntas, son como dos caras de la misma moneda. Así como está en una moneda la cara y la cruz, son las dos aspectos. Del mismo modo está la revelación y el misterio, que van juntos, son cara y cruz. El misterio es la parte más oscura y la revelación es la parte más brillante, más luminosa. Newman dice lo siguiente: ninguna revelación puede ser completa y sistemática, es decir, no puede ser total, por la debilidad del intelecto humano. En tanto que no es tal, es misterioso, es decir, en tanto que no es perfecto, tiene algo de misterio. Cuando nada se revela, nada se sabe, y no hay nada que contemplar o maravillarse. Pero cuando algo se revela, y solo algo, porque todo no se puede, inmediatamente surgen dificultades y perplejidades. Una revelación es una doctrina religiosa vista de su lado en su lado iluminado. Un misterio es la misma doctrina vista del lado no iluminado. Ejemplo de esto es la resurrección de los cuerpos, por ejemplo. Es un misterio para nosotros, no sabemos cómo va a ser la resurrección. Pero ni siquiera sabíamos que había resurrección de los cuerpos hasta que no lo predicó Jesús, hasta que Jesús mismo nos resucitó. Ningún filósofo nunca antes había dicho cosas semejantes. A nadie se le había ocurrido que todos íbamos a resucitar. Al revelarse queda un aspecto sumido en el misterio. Nos dice qué va a ser, pero no nos aclara exactamente cómo va a ser. Newman dice al respecto de esto: he aquí, os muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Esto dice San Pablo, lo cita Newman. Y sigue diciendo: la resurrección y la consiguiente espiritualización del cuerpo humano no fueron soñados por la filosofía del mundo hasta que vino Cristo. Y cuando se revelaron, fueron burladas
como si entonces se convirtieran en un misterio. La razón está justo donde estaba, y como no pudo descubrirlo de antemano, así ahora no puede explicarlo, ni reconciliarlo con la experiencia, ni explicar la forma en que se produjo. Lo máximo que hace es, mediante algunas débiles analogías, demostrar que no es inconcebible. Bien, decimos que hay parte de misterio justamente porque algo ha sido revelado. Hasta aquí llegamos hoy. Hemos visto qué es la fe, hemos visto que no es una opinión o un sentimiento, hemos hablado de que no se puede reducir a la razón, la posición racionalista, y por último, que es parte de la revelación tener esos misterios, que haya misterio dentro de la fe. Les dejo algunas preguntas para compartir antes de vernos en la próxima charla. ¿Cómo entiendo yo la fe? En primer lugar, pienso que es una opinión, que cada uno tiene la suya. Considero que es más bien un sentimiento. ¿Qué pienso de la fe? ¿Cómo la defino a la fe yo? En segundo lugar, si intento racionalizar de más la fe. Racionalizar, como decía, no es entender, sino racionalizar es dejar de lado todo lo que suene a misterio, todo lo que no pueda abarcar con mi pequeño entendimiento. ¿Soy así? Y en tercer lugar, ¿hay algo dentro de la fe cristiana que sea oscuro para vos de entender o difícil de aceptar? Que te resulte un misterio y que tengas que aceptar basado en lo que Dios nos dice. Dejamos estas preguntas para que podamos compartirlas en el grupo.